WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hay cosas que ustedes saben que yo tengo unos cuantos añitos ahí de periodista que son mal tasados, déjame decirlo suave, 40. Déjame decirlo suave, a ver si nadie me escucha. Son 40 años de periodista. Acuérdate que comenzaste de niña. Exacto, puedo decir eso, que comencé de niña. Eso no importa, a mí tengo la edad que tengo y eso me hace feliz, la vida es la vida. Pero siempre es bueno tener el relajito ese de la edad. Bueno, el caso es que en esos años creo que entrar al periodismo, que fue una cosa con la que yo nunca soñé realmente y que fue algo con lo que yo me tropecé, realmente ha sido una experiencia, tengo que decir que ha sido una experiencia extraordinaria. Y he tenido todo tipo de experiencia porque he hecho muchísimas cosas dentro de mi vida periodística. Yo empecé en la televisión, yo estuve muchísimos años en la legislatura, he estado en la radio es mi medio favorito. He estado en agencias de noticias. Y hago todo este cuento largo porque realmente una de las cosas que más yo he disfrutado en esta carrera periodística es la cobertura de espectáculos. Yo trabajé 10 años en la agencia F y en la agencia F esos 10 años lo más que yo hacía, de lo que estaba encargada, era de la cobertura de espectáculos y tuve la oportunidad de entrevistar a artistas de todas partes del mundo. Fue una experiencia maravillosa. Entonces yo pensando en eso, y el otro día tuve aquí a Javier Santiago, y Javier Santiago, que como ustedes saben es el fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. En esa conversación que yo tuve con Javier Santiago, él empezó a hablar de la cobertura de espectáculos y entre las cosas que mencionó que él tiene guardadas allí en la fundación, mencionó la revista Vea. Y entonces, en ese momento él empezó a hablar precisamente de la seriedad con que se hacía esa revista, de lo importante que era en términos de la aportación a la cultura popular, todo lo que estas revistas hacían, porque también estaba la revista TV Guía y Vea, todas estas cosas. Y entonces yo dije, caramba, pero espérate un momentito. Si esto es un tema chulísimo para abordar, porque yo conozco unas cuantas personas que son, bueno, no vamos a contar los años, a lo mejor ellos no quieren decir los años que yo acabo de contar aquí. No tengo problemas. Pero no tiene problemas. Pero bueno, en la mañana de hoy yo tengo dos titanes de la cobertura de espectáculo que han hecho historia, realmente historia en Puerto Rico, de la seriedad de esa cobertura, y que además deben estar llenísimos el triple de lo que estoy llena yo de experiencias con artistas de todas partes del mundo. Se trata de Belén Martínez Cabello y de Nelson del Castillo, a quien les doy la bienvenida y les agradezco profundamente que hayan madrugado, sobre todo Belén, que la saqué de la cama temprano para que pudiera estar aquí. Y no ha querido tomar café, así que no les garantizo que va a estar despierta hasta las 12, pero vamos a intentar que nos divertamos tanto que sí. Buenos días, Delvis. Buenos días a tu público de WIAC. Un placer estar aquí contigo y con Nelson. Saludos. La verdad que me regocija siempre que vengo aquí a tu programa. Y te acaba de decir que me gusta cómo se te ve tu pelo. Muchas gracias, Muy muchas bonito. gracias, muchas gracias. Bueno, hablemos pues de cómo ustedes fueron a tener a la cobertura de espectáculos. Bueno, por accidente. Acércate un poquito ahí al micrófono por para que se oiga accidente. bien. Por accidente, o sea, como yo, por accidente. No, yo era periodista. Ah. Y no me motivaba el aspecto del espectáculo. Uh-huh. No era algo que te llamaba, no era algo que te llamaba. Interés. ¿Te gustaba el hard news, la noticia dura, noticia fuerte? Sí, y el deporte, Uh-huh. que en mis inicios hice algunas cosas de deporte, pero yo tenía interés por lo político, por lo social. Bueno, después te das cuenta que el espectáculo es un asunto también social. Exacto. Que tiene una trascendencia enorme. Y entré cuando cerraron el diario El Imparcial, allá por inicio de los 70, que yo trabajaba allí,
un día me ofrecieron hacer unas vacaciones y la fui a hacer. ¿La fuiste a hacer a dónde? ¿A la A revista? la Vea? revista, no, a la revista Estrella. Ah, Estrella, ok. Hugo del Cañal, que después me persiguió, pero después me mandó una carta cuando estaba en primera hora elogiándome por mi trabajo. Orgulloso. Esas cosas que se ven. Y estando allí durante 2 años, Roberto García trató de seducirme para que me fuera a ver. Y lo logró. Y lo logró a los 2 años. Yo no quería irme porque tenía planes de ir para Europa y estar un tiempo por allá. Pero dije, bueno, me voy 2 años para allá y después sigo mi vida. Y los 2 años se convirtieron en 16 porque a Roberto lo mataron cerca de mis 2 años en las revistas. Y te quedaste comprometido. Enrique Pizzi Galindo me comprometí a que no lo dejara solo, aunque él me dejó solo después de 16 años. Cosas pasan. Cosas de la vida. Respondiendo a presiones políticas. Y nada, pues así entró la revista, pero como tú decías en la introducción, y eran un tipo de periodismo muy serio. Ciertamente era liviano por la naturaleza del espectáculo y cosas, pero muy serio en el sentido de una redacción impecable, de un manejo serio de la información y de unas reseñas que se hacían. Eso Belén era una especialista extraordinaria sobre un espectáculo que estamos hablando de los años 70, 80, donde no había, en los periódicos no se publicaba nada que tuviese que ver con espectáculos, y a veces de cine para justificar unos anuncios que tenían de las cadenas que traían las películas acá. Así que cuando se hacía una reseña de un espectáculo, el lector tenía que sentirse allí, y se lograba eso. Una narración impecable, detallista, precisa, y la verdad que era apasionante, era como escribir cuentos. Y pues me embarqué ahí hasta después de esos 16 años, pasé a la agencia F, a la prensa asociada, que Ismael Torres me llamó al otro día de haberme sacado de ver a Pizzi Galindo con su cobardía en ese entonces, a que le fuese a pasar algo a su publicación por mi presencia allí. Y le pasó de todos modos. Sí, porque no se trataba de... No se trataba de ti. De mí, sino se trataba... Al contrario, quizás si yo hubiese estado... No le pasa, no por nada. Pero... Y me voy a AP, estoy 1 año allí. Y luego paso... Recuerdo que de hacer espectáculos me voy a AP a hacer unas vacaciones, que me llama Ismael Torres, y me dice... Tú vas a hacer las vacaciones de fulana de tal y va a cubrir Fortaleza, que es lo que ella cubre. Y cuando llegué a Fortaleza, allí estaba alguna gente. ¿Qué tú haces aquí? Le dije, bueno, soy periodista, vengo a cubrir. ¿Y para quién tú vienes a cubrir? Porque de Fortaleza habían salido presiones con aquel nefasto Guaché, que terminó muriendo lastimosamente siendo un convicto. Y de ahí paso, estuve 1 año allí, de ahí paso a la agencia F, que mi amigo de años, José Delgado también, me dice, mira, tengo una plaza aquí para ti, y ahí estuve 2 años hasta que se fundó Primera Hora. Pero más que hacerte un recuento de mi vida, podríamos quizá hablar de
cómo se maneja. Sí, ese pero eso es periodismo. después de que sepamos de dónde ustedes vienen, porque a mí me gusta siempre, Ok. a mí siempre me gusta ir a lo básico, me gusta que la gente se entere de Pues, cómo ocurrió, qué pasó, o quién tú eres. Así que, Belén, lo tuyo, ¿cómo Pues llegaste mira, tú? a mí el periodismo me viene en la sangre. Ujú. Mi abuelo materno fundó un periódico que se llamaba Lucha Obrera. Mi abuelo vendía los anuncios, hacía intercambios con una carnicería cercana a donde vivían, Qué buena idea. le ponía anuncios en el periódico y a cambio le daban carne, pollo para que llevara a su casa para alimentar a sus hijos. Pero realmente me di cuenta que yo quería ser periodista cuando estaba entrando en la escuela superior. Yo me gradué de la Gabriela Mistral, de donde también había estudiado Marisol Malaret. Marisol Malaret ganó el concurso de Miss Universo en el 1970. Y ese fue mi primer año de high school. Fue un acontecimiento la visita de Marisol a su alma mater. Y yo quería estar ahí, yo lo quería ver todo de cerquita. Y entonces agarré una libreta. Y la principal de la escuela me decía, no puedes pasar de esta línea. Es que yo estoy anotando porque voy a hacer un reportaje para el San Juan Star. No sé de dónde me lo saqué. Y entonces es que tuve acceso privilegiado a la reina, me hice fotos con ella. Un momento impresionante. Y cuando yo llego a mi casa, le cuento a mami, ay mami, Marisol fue a la escuela. Y le dije a la principal, que se llamaba Mrs. Cándida Maldonado. Cándida Maldonado era la mamá de un compañero que vinimos a tener en BEA, Max Torres Maldonado. Y mami Un me gran dice, periodista. sí. Y mami me dice, pues si tú dijiste eso, tienes que escribirlo y enviarlo, porque aquí no se dicen mentiras. Ujú. Pues yo me senté, redacté mi escrito, después lo traduje al inglés y lo envié. Cuando aquello salió publicado, con la foto en primera plana, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Llegué a la universidad 2 años después. ¿Y cómo lo enviaste? ¿A quién se lo enviaste? Ay, yo presentaba, lo llevé. Ah, fuiste personalmente. Fui Y lo personalmente. entregaste. Y lo Mira, yo entregué. hice esto. Acuérdate que no había internet. Sí, Fui sí, personalmente, lo entregué. Mira, Cuando yo llego a la UPI, porque soy jerezana hasta la muerte, Ujú. veo que la facultad de comunicaciones estaba a nivel de maestría. Espérate un momento, ¿y qué edad tú tenías cuando hiciste lo de Marisol? 16. 16 años, ok. 15 para... 16. No, ¿verdad? 15. Iba a cumplir 16 años. O sea, tenías 15 años. Iba a cumplir 16. Y ya eras bien atrevida. Atrevidísima. Y entonces, yo digo, pero ¿y entonces qué yo voy a estudiar si lo que yo quiero es ser periodista? Pero la facultad no estaba a nivel de bachillerato como está en la actualidad. Dije, pues tendré que estudiar algo que con lo que pueda matar el tiempo Ujú. en lo que comenzó mi maestría. Te cuento el resto después de la pausa. Tengo que pausar. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org.
Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted me sintonizó un poquito tarde, hoy estoy conversando con Belén Martínez Cabello y con el queridísimo amigo Nelson del Castillo y estamos hablando de la cobertura de espectáculos. Muy bien, Belén, entonces... Pues entonces dije, ¿y que yo voy a estudiar? Uh-huh. Y dije, pues déjame, en homenaje a mi abuela, que había sido maestra, déjame entrar por pedagogía. Pero aquello no era lo mío. Y peor aún, porque escogí educación especial. Y entonces cuando me tocaba interactuar con niños con espina bífida, hidrocefalia, yo me volví un 8, a llorar se ha dicho. Dije, no, yo tengo que salir de aquí. Después me fui a estudios generales. Yo hice un tour. O sea, que tú hiciste un tour hasta que finalmente caíste hasta que finalmente caí en periodismo. Pero mientras tanto... Que era lo que te gustaba desde joven. Mientras tanto me tomé todas las electivas que pude en comunicaciones con el profesor Bienvenido Lavarría. No sé si ustedes lo recuerdan. Claro, por supuesto. Y ahí pues más o menos lo pasamos bien. Durante ese proceso universitario de presentada, fui un día al periódico El Nuevo Día, porque había ido a ver un espectáculo en la ciudad de Nueva York, donde se presentó por primera vez un artista latino en el Madison Square Garden, Marco Antonio Muñiz. Uh-huh. Y yo escribí mi artículo. ¿Qué personaje Marco Antonio Muñiz, verdad? Tremendo, tremendo. Lo llegué a entrevistar. Estás muy en salud y nos comunicamos también. Pues escribo mi artículo y lo llevo al periódico El Nuevo Día y pido ver al director Carlos Castañeda. Y la recepcionista me dice, ¿usted tiene cita? Y le dije, no, pero le vengo a entregar este documento. Me parece que él vio a través de unos espejuelos inmensos de mica negra que usaba, se los bajaba aquí a la nariz. Y parece que vio a esta muchachita atrevida y me hizo pasar. Le dije a lo que iba. Le traigo este artículo para que me lo publique. Y por cierto, ¿cuánto me va a pagar? Él me miró sorprendido. Pero será atrevida. ¿Será atrevida esta muchacha? Tras de que le estoy haciendo un favor, bueno, el caso es que me pidió mi dirección. Y como a las 2 semanas recibí en mi casa un cheque de $15. Una millonada para una estudiante universitaria. Imagínate. En esa época también. En esa época, claro. Era una maravilla. De ahí estuve un tiempo colaborando con la revista TV Guía hasta que un día me encontré en el Canal 11, en el antiguo Canal 11, la telecadena Pérez Perry, uh-huh, con Roberto García y me dijo, llámame para que te vayas con nosotros. Yo sentía que aquello era como una traición a mi patrono porque me habían dado esta primera oportunidad y yo estaba contenta, pero realmente Bea siempre fue Bea. Una presentación impecable, un diseño gráfico muy gráfico, excelentemente gráfico. Los escritos eran sin errores gramaticales, los títulos muy llamativos, los diseños de portada. Y un aprovechamiento de ese espacio pequeño, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre me llamó más la atención de la revista. Es una revista que todavía si tú cierras los ojos, el diseño gráfico de la revista lo puedes ver página por página. Yo la veo porque como este. Exactamente, yo creo que un poquito más pequeño. 5x7. Sí, exacto. 5x7 la medida. Y allí estuve 28 años. Hasta que circunstancias de la vida, pues quise buscar como que necesitaba otros espacios. Uh-huh.
Y ahí es donde el compañero Nelson del Castillo, me acuerdo que un día lo invité a cenar a Gili Mojili para contarle lo que me estaba pasando y que necesitaba un cambio. Y le dije esta frase: a mí lo único que me ata a Bea es mi pasión por escribir, porque es que no concibo mi vida sin escribir. Sin escribir algo. Y Nelson me dijo, ¿pero es que te vas conmigo y vas a seguir escribiendo? Le dije, ¿cómo? Y así estuve colaborando por alrededor de 4 años o 5 con el periódico Primera Hora. Muy bien. Pues cuéntenme ahora la visión de ustedes de lo que es la cobertura de espectáculos, y quiero que después que hablemos un poquito de eso, cómo la contrastan con lo que es la cobertura hoy. Yo te decía que había un manejo serio, por decirlo de ese modo, muy meticuloso del asunto. Yo pienso que se ha perdido un poco de eso, en el sentido de que a veces tú no sabes si lo que estás leyendo es un vacilón o es una crónica periodística sobre un acontecimiento. La otra cuestión es que se está reposando en la actualidad demasiado, y eso en el periodismo de espectáculo y en todo el periodismo de lo que dicen las redes sociales. Estamos hablando de una época en que no existían redes sociales y tú tenías que ir al lugar de los hechos y al encuentro directo con el artista. Y al encuentro con el artista para tener la noticia. Ahora tú sencillamente montas una historia donde a veces yo percibo, y repito, no solo en espectáculos, sino en interés general, mucha especulación. Realmente a mí me desalienta ver que eso está pasando en gran medida, aunque no, como en todo, no se puede generalizar. Hay periodistas muy buenos que están haciendo un buen trabajo, unas buenas notas, unas buenas crónicas, unas buenas entrevistas, pero hay otras que es la bachata, el vacilón, y no sé, eso no, y yo creo que me satisface. Y yo pienso que estas revistas, sobre todo la revista Bea, yo creo que fue un hueco enorme el que se quedó ahí. Definitivamente. Porque nosotros somos un lugar en el mundo en el que la gente está acostumbrada a acudir masivamente al espectáculo. Somos un pueblo que realmente sabe mucho del espectáculo porque lo experimenta todo el tiempo. Por lo tanto, me parece a mí que es fundamental que haya una revista o algún tipo de cosa que sea así de serio y que cubra, porque cuando vemos, es tanta y tanta la gente que viene aquí, todavía cada vez más en el área del espectáculo, que entonces no, lo que queda no da, no cubre realmente todo lo que ocurre aquí, porque no es tan solo el gran espectáculo de los que vienen de afuera, también aquí toda la cosa del teatro, que se hace tanto teatro aquí, y eso está completamente, diríamos, en abandono. Y el problema es que entonces el asunto periodístico de espectáculo es que lleva la historia de lo que es el espectáculo en Puerto y definitivamente Rico. El enfoque que le dábamos a las noticias, a los reportajes, era totalmente diferente a lo que estamos viendo en la actualidad en los periódicos. Te doy un ejemplo bien cercano. El domingo, el periódico El Nuevo Día trajo un reportaje con foto en portada de María Celeste Arrarás. Y decía, María Celeste nos abre las puertas de su casa. Irónicamente, la foto más grande es donde ella está parada en la entrada de su casa, pero con las puertas cerradas. Ahí no estás viendo nada de su casa. La próxima foto es una donde está el detalle. Donde está una mesita con unos marcos de fotografía. En una de ellas pude distinguir a su padre, José Enrique Arrarás. Otro está ella de chiquita y los nenes. Esa es la segunda foto. Y para la tercera pasé la página, porque dije, bueno, si me abre las puertas de la casa, lo menos que debo hacer, como hacíamos nosotros, era sentar al artista
en la sala, en el sofá. En la cocina. En la cocina, haciendo el aguaje de que está cocinando. Exacto. Pues pasé la página y dije, déjame ver que lo próximo era otro reportaje. Sí, me pasó lo mismo a mí, que yo dije, adiós, ¿dónde está la casa? No se vio la casa. Y digo, Dios mío, nosotros que teníamos un espacio más reducido, de 5x7, como te dije hace un rato, era la medida de la revista, poníamos, cada reportaje tenía mínimo, corrígeme si me equivoco, 5 fotos. A veces habían 3 fotos. Pero porque eran más grandes. Pero por el despliegue. Y dependiendo, pero si me abre la puerta de tu casa, pues debo ver algo por lo adentro. menos 5 páginas Seguro, se le daba eso. Seguro. Para darle un despliegue gráfico. Te cuento una anécdota sobre la revista y Primera Hora. No, déjalo ahí que me entretenga. Te entretiene, ok. Resulta que Castañeda me llamó a la agencia F, Carlos Castañeda, para que quería hablar conmigo. Y después de coordinar para mañana, después me volvió a llamar y me dijo, oye, ¿por qué no viene esta noche cuando salga? Y fui a verlo. Y cuando me presentó el domi de lo que iba a ser Primera Hora, me dijo, esto es confidencial, pero mira. Y yo lo miré, ¿qué te parece? Y yo le dije, pues va a ser un éxito, lo primero que te digo, por su característica, que fue un éxito que incluso sus dueños no lo preveían de la forma en que lo fue. Se pasó por encima del Nuevo Día. Sí, en un momento dado hubo que frenarlo. Mala decisión, creo. Bueno, para eso eran los dueños, pero son los dueños. Lamentablemente. Y me dice los espectáculos que él me quería allí, cosas. Me dice, ¿y tú crees que podemos competir con las revistas? Y yo le dije, Carlos, yo lo trataba familiarmente porque Carlos Castañeda compartió mucho con nosotros en los años iniciales de la fundación de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. E iba a nuestras actividades y daba charlas y realmente había una relación cordial. Y me dice, ¿tú crees que pueda? Yo le dije, va a sepultar las revistas de espectáculos. Y me da pena, pero es la realidad. Y efectivamente Belén puede hablar de eso. Así sí. mismo fue. ¿Por qué? Porque Belén, y lo contaba yo en un artículo sobre Tite Curia Alonso, nosotros podíamos guardar una semana, una exclusiva. Sabíamos que nadie le iba a poder sacar. Eso no lo puede hacer cuando hay un diario publicando espectáculos. Y entonces, Primera Hora, todos los días te traía cosas extraordinarias. Así que cuando salían las revistas, las reseñas del espectáculo de Marco Antonio Muñiz, ya la gente lo había leído 5 días antes. La revista salía semanal y así que el reto era muy grande. Era muy forzado para... Tú sabes que yo me acostumbré... Espérate, Belén, porque tengo que ir a la pausa y no te quiero interrumpir. No se vaya nadie, que cuando regresemos Belén va a concluir este pensamiento y vamos a recordar anécdotas importantes que ustedes hayan tenido con artistas que fueron memorables dentro de su carrera, que de esas tenemos muchísimas, ¿verdad? Así que regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Ven a compartir en familia en el evento Puerto Rico Amigo de la Niñez Tour. Te esperamos este viernes 3 de mayo en el área recreativa Tortuguero en Vega Baja. A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Únete a nosotros para un día de diversión y aprendizaje con juegos, actividades educativas para la niñez, orientación sobre el programa Child Care y el gran cierre con los personajes de la Fundación de Atención. Te invita el Departamento de la Familia a través de Acuden y el municipio de Vega Baja. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. OCESA 2024-06019.
Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Café y té para el alma, con Lourdes de Los Ángeles y sus colaboradoras, Carmen Luisa y Mirna Lee. Inicia tu tarde del jueves a las 2 de la tarde con un programa de formato revista dedicado al bienestar integral, en el cual recibirás información sobre temas de interés que apoyen un estilo de vida saludable y que a su vez te invite a trascender lo cotidiano hacia una transformación integrada. Embárcate en un viaje hacia lograr tu mejor versión. Café y té para el alma, todos los jueves a las 2 de la tarde, por aquí, por WIAC 740, La Original. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Converso, para los que nos han sintonizado tarde, con Belén Martínez Cabello y con Nelson del Castillo. Y entonces, Belén, vamos a ver. Termíname el pensamiento para que contemos algunas anécdotas. Pues te decía precisamente, abundando en esto que comentaba Nelson, yo me acostumbré a no hacer preguntas en las conferencias de prensa porque obviamente lo que yo iba a publicar el viernes, el periódico lo iba a sacar lunes o martes y me iban a dar adelante. Claro. Y entonces lo que tenía Salud como estrategia era al final de la conferencia de prensa pedirle un minutito al artista. Y le mostrabas el papelito. Y ahí le decía 3 preguntitas breves. Y según lo que me contestara, ese era el enfoque de mi reportaje, distinto a lo que publicaba el periódico 2 o 3 días antes. Uh-huh. Qué bien. Yo tuve experiencias maravillosas. Entonces, cuando tú hablabas de Marco Antonio ahorita, recordé, yo tengo una tía que eso era desde bien jovencita, era un amor con Marco Antonio, como si Marco Antonio fuera un dios. Ella era estilista, y entonces ella tenía un marquito en su salón de belleza con una foto de Marco Antonio. O sea, era una cosa que ella respiraba Marco Antonio Muñiz. Y finalmente, el día que yo lo entrevisto, yo le hago el cuento. Y entonces le digo, mira, tú sabes que yo tengo... Entonces, como él era un tipo tan y tan maravilloso, pues entonces él le mandó un mensaje, qué sé yo, que no sé cuánto, y entonces yo hice una foto y se la regalé y se la puse en un marquito y le hice todo el cuento de que ya él sabía y ella estaba, ya ustedes saben, como loca de la vida. Yo creo que fue que yo le llevé, o sea, que siempre nos daban fotos de los artistas. Yo creo que eso fue lo que pasó, que siempre nos daban generalmente los famosos press kits. Los famosos press kits, y yo sé, ay, por favor, dedícale esto a esta mujer que toda la vida ha sido loca contigo, y él fue tan generoso que le hizo la dedicatoria así. De casualidad no te dijo, vamos a visitarla, porque no, pero hubiera sido capaz, pero fíjate, yo tuve también experiencia con otros artistas que fueron maravillosos. ¿Cómo que se llama el venezolano? Hay unos cuantos, pero... José Luis Rodríguez. No. Este otro, ya me acordaré de momento, que fue, es que el alemán me visita y se me olvidan los nombres, pero este fue bien generoso porque mi hija era bien fanática de, cuando uno es madre, la cosa de la farándula, los niños te salen, tú sabes que le encanta el espectáculo, pues entonces, mami quiero esto, y ya tú sabes como yo corría detrás de los artistas que ellos favorecían, y este caso en particular, ella era fanática de este artista que ya mismo me voy a acordar, y entonces yo la llevo a la conferencia de prensa, era su cumpleaños, y ese día lo conoce, y entonces él viene a la mesa, y entonces yo le digo, mira, esta niña es mi hija, qué sé yo, y está cumpliendo 14 años hoy, es bien fanática tuya, por eso la traje aquí, no sé cuánto. Y entonces él me dice que es mi fanática, no sé qué, la abraza, la besa, no sé cuánto, y entonces se va allá a la conferencia de prensa, y entonces de allá dice, ella está invitada a mi concierto. Y entonces la invitó al concierto, le regaló boletos, y no tan solo eso, sino que la noche del concierto la recibió en su camerino después del concierto. Fue maravilloso, ya mismo voy a acordarle el nombre, pero cuenten ustedes alguna anécdota. Una anécdota similar tengo yo con mi hijo, preadolescente en aquel momento, con Daddy Yankee.
casualmente, el día de la conferencia de prensa, no olvido que fue en el Condado Plaza, mi hijo tenía el día libre. Le dije, pues ven conmigo, que te voy a llevar a esta conferencia de prensa. Y cuando le dije que era Daddy Yankee, estaba la gasolina en su apogeo. Aquel muchacho estaba súper feliz. Y él lo trató muy bien, se hicieron fotos juntos y de hecho todavía mi hijo las atesora. Daddy Yankee era muy cordial, muy amable. Siempre lo ha sido, siempre ha sido. De su inicio. De vez en cuando su hermano, que lo manejaba, Nomar, se ponía potrón, pero... Mi experiencia con él siempre ha sido buena. No, y Nomar después como que cambió en su actitud, pero Daddy Yankee siempre fue cordial. A mí me gustaba entrevistar a Serrat, a Silvio Rodríguez, cubano, Alberto Cortés, con el que una vez tuve una... Pablo Milanés es el que tenía en la cabeza, que no te salía el nombre. Es que nosotros nos repartíamos los artistas de acuerdo al nivel intelectual de cada cual. Sí, o cuál eran fanáticos, ¿no? Exacto. Bueno, yo los miraba. Exacto, los periodistas también tenemos nuestras... Claro, somos fanáticos de ciertos artistas. A eso iba. Yo llegué a hacer una gran amistad con Iris Chacón, que todavía al día de hoy perdura. Aunque peleábamos como dementes. Porque algo que no le gustaba, yo recuerdo, ella lo dejaba saber. Y no siempre de la mejor manera. Todas las Nochebuenas yo iba a almorzar con Iris y ella abría un champancito y decía, este año prometo que para el año que viene no vamos a tener ninguna discusión. Y entonces era que se ponían peores las cosas. Los cuentos son épicos, pero este en particular, recuerdo que nos encontramos en el salón de Carmen Ayala unas semanas después que Bea publicó una noticia de que ella se había quitado 2 costillas para hacer su cintura más estrecha. Aquella mujer se ha desnudado en el salón de belleza. Mira a ver dónde están las cicatrices. Era la época de Olga Brinsky, la vedette mexicana que bailaba muy sensualmente tocando un violín. Y entonces era como una guerra entre las vedettes, a ver cuál era la que tenía la cintura más chiquita. Finita. Había una mujer muy alta, Susana, argentina. Se me escapa el apellido de pronto, pero era un monumento de mujer. Y entonces también tenía la cintura muy chiquita. Y bueno, algo teníamos que no inventar, porque realmente no inventábamos, sino que... Bueno, eso fue una idea demasiado creativa. Le sacábamos punta. Sobre todo para la época. A mí alguien me dijo que Iris Chacón se sacó 2 costillas y yo llamé al bailarín tal, al otro más cual, y ahí fui armando mi historia. Aquí quedó una cosa de ensueño. Te iba a contar sobre Alberto Cortés, que tú lo mencionaste, y hablando de mostrando una casa, ¿no? Estábamos en la casa de David Ortiz. Mira, en la caleta de las monjas. Perdón en la interrupción. Recuerda el nombre, Ricardo Montaner. Montaner. Okay. Tan pesado como José Luis Rodríguez. No. Estarías con él hablando como 3 días corridos, porque que mucho le gusta a Ricardo hablar y contar. Pues entonces estábamos allí, habíamos pasado toda una tarde. No había que hacer el reportaje. El fotógrafo me dijo, mira, me tengo que ir. No recuerdo si era Bobín o Fran Battaglia. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer la foto y te vas. Y le digo a Alberto, mira, vamos a hacer la foto y eso. Y a una le digo, ponte ahí, que está muy bonito eso, como si estuviese bajando las escaleras. Es una casa en el viejo San Juan, la caleta de las monjas. Correcto. Y me dice pero Número tú 6. pero tú quieres una foto mía,
o quiere una foto de la escalera. Bueno, quiere una foto tuya en la escalera. Y como que me molesté, ¿no? Y después me di cuenta que él quiso ser simpático. Ajá. Pero como él no tenía mucha gracia para ser simpático, Era muy dramático. pues yo lo malinterpreté, ¿no? Y después seguimos allí compartiendo. Es que, por cierto, durante la tarde. la fachada de esa casa de David Ortiz y de Miriam Torres, su hoy viuda, era una fachada muy atractiva, que de hecho tenía en la entrada. En esa casa mi hija dio los primeros pasos, la mayor. Pues tú recordarás Por eso te digo el número. Que en esa casa el número estaba sobre unas un mosaico de las monjas, pero no eran cualquier monja. No eran unas monjas bailando. Bailarinas, sí. Me acuerdo, sí. Sí, fabuloso. Pues nada, y a veces ocurrían situaciones como esa, ¿no? Yo creo que el caso más extraordinario dentro del mundo del espectáculo fue realmente una tragedia, que fue la muerte de Luis Vigoró. Uh-huh. El asesinato. Del cual escribiste un libro posteriormente. Bueno, escribí las crónicas, y las crónicas las recogí en un libro. Uh-huh. Y ahí, pues, como que dio un giro el periodismo de espectáculo, porque ya no era solo el show, lo que hacía en la televisión este o aquel, sino además los problemas en que se involucraban los artistas, que normalmente no se cubrían para no entrar en sus vidas privadas. En su vida privada, que a veces no era tan privada. Bueno, nunca, imagínate. Y en ese sentido, pues, vino la época de otros artistas, que si fulano está en el tribunal porque lo acusan por droga, y hay montones de notas sobre ese sentido. O sea, que ustedes piensan que la cobertura de espectáculos realmente ha tenido muchos cambios. Tuvo un cambio. Definitivamente. Muchas formas distintas de verlo, y eso tal vez. A partir del asesinato de Luis Vigoró, ahí hubo un giro. Y como hubo un giro, pues se divorciaba y aquella, y ella denunciaba que él era un usuario de droga, y entonces eso salía porque se estaba discutiendo en un tribunal. Y los diarios, ni siquiera a la cuestión de Vigoró, con excepción del vocero, donde José Pulser elucubraba y que escribía sus propias historias que no estaban pasando en el tribunal. Uh-huh. Generalmente no le prestaban atención a esos otros hechos, y nosotros sí. Mira, se va a divorciar fulano, vamos a ver, tienen una vista adversativa, bla, 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 y seguíamos todo ese acontecimiento. No, de allá después todo ha cambiado. Hoy los artistas pues quieren llevar una vida privada, pero todo el tiempo están poniendo qué están haciendo en las redes sociales. Ahora yo creo que también, y es el tipo de cosas que hacía yo, a mí siempre me pareció importante sacar a la luz qué es lo que es esa persona como artista, cuál es su trayectoria, cuál es su aportación dentro del mundo del espectáculo. Pero eso lo saca una vez. Bueno, lo que pasa es que yo trabajaba para la agencia EFE, o sea que en ese sentido pues yo podía, mi medio me permitía que yo pudiese hacer eso, porque aquí venía también mucha gente, por ejemplo, de otros países, y la agencia EFE, pues esas cosas se publicaban a nivel del mundo, ¿no? Como fue, por ejemplo, la experiencia con el concierto de Madonna. Ustedes recordarán el issue de que con la bandera, lo que ella hizo con la bandera, pues eso todo mi hija nunca me lo ha perdonado. Las cosas que yo dije en el artículo, porque ella es una big fan de Madonna. Pero fue verdad, fue ofensivo. Pero claro, sí, no, lo que pasa es que ya tú sabes. Y causó una gran indignación en el país que ella se pasara nuestra bandera por sus partes íntimas. Y la nota llevaba todo eso. De destruir a Madonna. Digo, no, se destruyó ella sola. Regresamos en breve. En ese momento, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que es indestructible. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No. Mejor con corned beef. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en este último segmento, y comentaba fuera del aire que una de las experiencias más maravillosas para mí, cuando decíamos que uno es fanático de este o del otro, ¿no? Como periodista, además de Serrat, que es la luz de mis ojos, y siempre lo ha sido, además de Serrat, una experiencia maravillosa para mí fue entrevistar a Marcel Marceau, cosa que yo nunca pensé que me iba a ocurrir en la vida, porque yo fui discípula de Gilda Navarra en la universidad, en el departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico, y Gilda todo el tiempo nos hablaba de Marcel Marceau, y nosotros teníamos como esta maravilla de lo que era Marcel Marceau, teníamos un conocimiento bien claro gracias a Gilda de lo que era su trabajo, y entonces de pronto la universidad anuncia que Marcel Marceau viene en actividades culturales y programas. Y entonces eso fue una cosa extraordinaria para nosotros, porque sencillamente nos fuimos al teatro esa noche, que entonces era nuestro teatro en realidad, y podíamos entrar y salir del teatro cuando nos diera la gana. Y de hecho esa noche dormimos allí en ese teatro para estar a las 5 de la mañana despiertos recogiendo los boletos. Y después eso fue una noche del espectáculo, eso fue una cosa maravillosa, y ver a Marcel Marceau fue una cosa de otro mundo. Y bueno, pues se acabó el evento, es como que, ay, pues lo cumpliste, mira que eso, que no lo pensabas, pero muchos años más tarde, en mi trabajo con la agencia EFE, Marcel Marceau viene a Puerto Rico para el Centro de Bellas Artes, si mal no recuerdo, y entonces Correcto. resulta que me toca cubrirlo y me toca entrevistarlo, lo escucho hablar por primera vez en la vida. Pensabas que era mudo, de verdad. Pensaba que realmente era mudo porque era un mimo, pero no me habló en señas, me habló con su voz, era la persona más tierna y cariñosa que ustedes se pueden imaginar. Y no paró ahí la cosa, o sea, también tengo una foto con Marcel Marceau, así que fue un sueño, ¿verdad?, hecho realidad sin yo esperarlo. Y se fue más aún porque pude llevar a mis hijos a verlo al teatro, así que fue lo de la foto debemos recordarle a los radioescuchas que cuando eso no habían los celulares. No, la tomó un fotógrafo, por la eso. Foto, cuando dije me retraté con él, la foto... No, me refiero al hecho de que tener una foto con un artista requería todo. Requería que un gran compañero de los medios que sí cubrían con te la fotos, quisiera hacer y de luego te la... Eso, y bueno, y fueron bien generosos en muchas ocasiones. Eso sí, porque ahora tú sacas tu celular y te la... Seguro, un selfie, por favor, un selfie. O como hago yo a veces, digo, ¿me puedes tirar un selfie con Delvi aquí? La realidad es que nos tocó una época maravillosa. Fuimos bien afortunados, hemos sido afortunados porque había artistas de verdad. Paco de Lucía, lo recuerdo también. Uf. Maravilloso con esa guitarra. Ahora tú dices, no quiero mencionar ningún nombre para no ofender, pero el XAAA, fulano número 666, unos nombres rarísimos, y cuando tú vienes a ver, suben al escenario a cantar canciones que no dicen nada, denigrantes a la figura de la mujer. No dicen nada a nosotros, Belén, pero hay una generación claro, que le dicen a mucho nosotros. Y la siguen. Hay una generación que entiende ese... correcto, ese para lenguaje. mí eso me parece terrible. Yo coincido contigo, es terrible, pero tenemos que reconocer que hay cosas que no nos gustan y que hay una generación que las sigue. Y que no las entendemos, punto. No la queremos entender porque no la podemos escuchar. No tenemos ese chip. Sí, estoy de Gracias acuerdo. a Dios. Estoy de acuerdo. No, uno muchas veces hay artistas que me hablan maravilla de ellos, de esos géneros. Yo recuerdo que cuando el reggaetón era clandestino, underground, sí, ya en primera hora me dice France Tirado,
mira Nelson, hay unos artistas ahí que nadie le presta atención y son de reggaetón, que cuando eso lo escribíamos reggaetón y luego entonces lo fuimos modificando y hasta que lo castellanizamos. Y yo le dije, ¿te parece? Me dice, sí. Le dije, pues entrevístate a uno y vamos a ver cómo, muchacha, y tenían seguidores. La estrella en esa época era Vicosí, y después Lisaén, y después surgieron otros, pero después no han parado de surgir. Después no han parado. Todos se creen artistas. Todos son artistas. Y terminamos nosotros haciendo semanalmente un suplemento que se llamaba reggaetón, dentro de la parte de así de primera hora, de los artistas de ese género, porque vimos que había un boom y que realmente estaba penetrando en las masas y que a la gente le gustaba leer de ellos porque no se conocían, nadie hablaba de ellos. Yo creo que si ellos supieran lo que hizo Frances Tirado a su favor, le pondría un monumento, ¿no? Porque nadie se interesaba en ellos. Y son situaciones muy particulares. Ahí estaba este que mencionaste ahorita, ya nos visita el alemán a los tres. Olvídate. Y al fin y al cabo, pues terminaban buscándola para que le hicieran el reportaje. Y alguien les hizo caso. Y muchos eran buenísimos. ¿Y tú, Belén? Una anécdota más, nos queda una anécdota más. Una anécdota más, ay Dios mío, que muchas anécdotas. Te puedo mencionar una fabulosa con Sandro. No, te voy a hacer esta de Ricky Martin. Ayer casualmente estuve de invitada en el programa en la mañana que hace Johnny Lozada y Sonia Valentín junto a un grupo de compañeros. Y Johnny me dice, ay María Belén, que mucho viajamos juntos. No eran unos niñitos, niños adolescentes, preadolescentes. Y le digo, oye Johnny, ¿te acuerdas cuando estábamos en México que el día antes del debut tú tuviste una lesión en la rodilla? Me dice, sí muchacha, se me fue la rodilla hacia atrás y se le hinchó, sencillamente él no podía bailar. Y Manolito Rodríguez, que era el road manager del grupo, llama a la mamá a Puerto Rico para decirle que su hijo había tenido un pequeño accidente y estaba en X condiciones. Y Celita le dice, tranquilo, eso se resuelve. Ve a una plaza de mercado y compren una paloma blanca. Y Manolito se queda en shock. En shock porque una paloma blanca, ¿y por qué? Y yo estaba en irme por un mercado aquí que no sé dónde estoy a buscar una paloma blanca. No, la consiguen fácil. Fue como a 4 lugares hasta que por fin encontró la paloma blanca. Había una que tenía una pintita negra, otra tenía que ser completamente blanca. Las instrucciones eran que esa paloma se la agarrara por las alas, se la pasara por la rodilla afectada, frotarla, y la dejara salir por una ventana. Y me dice, Belén, eso se me había olvidado. Pero efectivamente, en la noche Johnny bailó como nunca. La mamá de Johnny practica la santería y bueno, tiene sus creencias y cada cual es libre para eso. De todos modos, si alguien tiene un problema con las rodillas, que se busque una paloma blanca. Todo depende de la fe con la que y una madre lo puede todo. Ya tú sabes. Tú que eres madre, otra también sabes, seguro que sí. También otra con me queda un minuto. Con Menudo. Estábamos en Argentina en esa ocasión y Ricky Martin era tan pequeñito e inexperto además porque recién estaba debutando en el grupo. Íbamos en una guagua, salíamos del estadio Luna Park. Y Ricky, cuando estamos llegando al hotel, aquella concentración masiva. Lo próximo que yo he vuelto a ver, comparable a aquel gentío,
eran las protestas del verano del 19. Las calles de Buenos Aires atestadas de muchachitas, y Ricky abrió la ventana de esa guagua escolar en la que nos transportaban para saludar a las nenas. Y con la misma le han agarrado las manos y ellas lo alaban por las manos y yo lo alaba por los pies. Por poco te lo llevan. Lo alaba por las manos y yo lo alaba por los pies hasta que por fin lo pudimos liberar. Anécdotas, muchas anécdotas. Podemos estar 3 días aquí. Eso es así del mundo. Pues escribe el libro. Exactamente, escríbelo, Belén. Estoy por hacerlo. Bueno, sí. estoy más que agradecida que ustedes hayan venido aquí a compartir las experiencias de la cobertura de espectáculos, que ha sido una cobertura de la que nunca se habla. Realmente nunca se habla de la cobertura de espectáculos, pero que es un mundo maravilloso el que hay. Definitivamente. Que hay detrás, y que tenemos unos recuerdos muy lindos, los tres. Así que muchísimas gracias por estar conmigo. Muchas gracias a ti por invitarnos. A nuestra directora técnica, Lou Rodríguez. Y amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.